Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban nuevamente un cordial saludo y como siempre agradeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de volvernos a encontrar alrededor de la palabra de Dios y extraer esas verdades eternas que hay aquí para nosotros. Estamos viviendo un tiempo pues bien especial, culminando lo que se llama, o le llaman Semana Santa. Y las cosas que sucedieron en un tiempo como este, hace 1990 años, que sucedió algo extraordinario y que nunca más se repetirá. La resurrección de Jesucristo. Él habló que era necesario morir para poder resucitar. Y era necesario resucitar para poder justificar a un pecador por medio de la fe en Jesucristo. Son cosas muy importantes y de lo que vamos a hablar hoy, de la resurrección, esta es la médula del cristianismo. La resurrección es la clave de todo. Nosotros pues hablamos el Evangelio, hablamos de Jesucristo y todo, porque Cristo es el corazón del Evangelio. Él fue el que murió y resucitó, pero con un propósito muy especial de poder justificar a un pecador. Hay un versículo que tal vez lo leemos al final, uno encuentro yo en la Biblia, de todo lo que he leído, uno que habla el propósito de la resurrección. Y es clave, es muy importante. Hoy deberíamos celebrar la resurrección de Cristo como celebramos el nacimiento, la Navidad. Porque esta es la clave, no es el nacimiento ni la muerte, pero tenía que nacer siendo un humano para poder morir y tenía que morir para poder resucitar. Así que vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, que es el capítulo de la resurrección. Y Pablo desarrolla este tema por algunas cosas erradas que se estaban hablando en ese tiempo. Imagínense a estas alturas. Yo también he escuchado algunas cosas acerca de la resurrección, pero oremos primero. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos a usted en este día, recordando algo extraordinario, porque todo lo que usted ha hecho es extraordinario. Su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, como mediador nuestro. Señor, todo es tan importante y extraordinario, Señor, todo lo que usted ha hecho. Nosotros no podremos entender gran cosa de todo lo que usted ha hecho por nosotros, pero lo poco que logramos entender es suficiente para decirle gracias. Estamos muy agradecidos y lo que sufrió Cristo es demasiado por nosotros, por un pecador como yo, Señor, haberse sometido a tremendo sacrificio, el dolor, el sufrimiento, el abandono. Es impresionante todo lo que tuvo que pasar, pero él mismo dijo, es necesario que se cumpla lo que está escrito en los Salmos, lo que dijo Moisés y los profetas, Señor. Y en el capítulo 53 de Isaías se habla todo lo que se pasó en la llamada Semana Santa. Y solo Él podía cumplir eso, Señor. Gracias. Se ocupó mi lugar. Así que estamos muy, muy agradecidos, Señor. ¿Cuántas ya 1990 años que celebramos la resurrección de Cristo? Y usted nos ha dado mucho tiempo a nosotros que tenemos mucho conocimiento ya de muchas cosas que prácticamente ya no vivimos por fe, sino que vivimos de la realidad. Lo hemos visto todo, Señor. Y sin embargo nos ha dado tanto tiempo. Estamos en el 2023, Señor, y estudiando por otros lados a las otras generaciones no les dio tanto tiempo, Señor, para que se arrepintieran y cambiaran. Así que gracias. Y algunos dirán que Dios retarda su promesa, pero no la tengamos por tardanza, sino que usted es paciente para con nosotros, esperando que nos arrepintamos y vengamos al conocimiento de la verdad. Ese es el motivo de la
tardanza suya, Señor, esperando que todos, porque usted murió por todos, no por unos pocos nada más, aunque usted mismo dice que sabía desde el principio quienes no iban a creer en usted, dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 64. No todos creerán, no todos aprovecharán esta oportunidad, Señor, y las consecuencias se sufrirán. Y Padre, pidiéndole como siempre que el Espíritu Santo que ha hecho morar en mí sea el Maestro que me enseñe, me recuerde y me guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 12, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y estas doctrinas erradas han estado siempre. La palabra dice una cosa, ellos dicen otras. Aquí están diciendo que no hay resurrección. Por acá había otro grupo llamado los saduceos, y dice en Lucas capítulo 20, versículo 27, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, y le preguntaron a Jesús, pero niegan que hay resurrección. Y él, hablando acá en el versículo 36, dice, leímos el 27, estamos en Lucas capítulo 20, versículo 27. El 36 dice el Señor, porque ya no pueden más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y ellos niegan que hay resurrección y están hablando con la resurrección. Jesucristo dijo en Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. Así que están hablando con la resurrección, pero ellos niegan que hay resurrección, y al negar la resurrección niegan a Cristo, que es la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, dijo allá en la resurrección de Lázaro también. Así que estas doctrinas no eran así tan sencillas. Siempre hay los que se oponen y hablan una cosa y hablan otra. También Pablo hablaba acá en 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 16 al 18 le dice a Timoteo, mas evita profanas y vana palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Así que esto era un problema y que tuvo que enfrentarlo el apóstol Pablo y aclarar. Pero afortunadamente yo doy gracias a Dios en el nombre de Cristo por esas cosas que se dieron, porque esto fue importante para que Pablo desarrollara el tema de la resurrección y nos hablara cosas muy importantes. Estamos en 1 Corintios capítulo 15. En el versículo 12 que estábamos, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y esto era un problemón para ellos. Yo me pongo a pensar que uno esté predicando lo que dice la palabra de Dios y otros comienzan a hablar cosas que no tienen nada que ver con esto. Pero bien, dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y vamos a leer el 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Es decir, si Cristo no resucitó, esto es pérdida de tiempo lo que yo estoy haciendo, pero ha resucitado. Fue una noticia extraordinaria, pero para una mujer
especialmente, ha resucitado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Si en este tiempo, con la tecnología y todo, y él anunciando que iba a resucitar al tercer día, me imagino que murió, y esa tumba estaría rodeada con cámaras, fotógrafos y de todo esperando la resurrección. Pero en ese tiempo no fue así. Así que si Cristo no resucitó, todo es vano, todo es pérdida de tiempo. Que es muy importante. La resurrección es la clave. Vana es nuestra fe, y si yo predico que Cristo resucitó cuando Él no ha resucitado, como dice más adelante, yo lo que hago es estar engañado y engañando a los demás. Dice el versículo 15, voy a leer el 14 y 15, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Somos unos mentirosos si estamos hablando que Cristo resucitó y si, como decían algunos, no resucitó. Somos hallados mentirosos si eso es así. Así que es muy importante lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Porque lo que nos justifica delante de Dios no es la ley, no son las obras de la ley, como hemos hablado muchas veces de esto. No es la muerte de Cristo, no es el nacimiento, no es la vida, sino la resurrección de Cristo. Es allí donde nosotros tenemos esperanza. Es allí donde podemos ser presentados inocentes por medio de la fe en Cristo. Es por la resurrección, no es por la muerte, pero tenía que morir para poder resucitar. Y todo lo que dijo es verdad. Y aquí hay unos incrédulos, igual como en este tiempo hay algunos que lo que dijo Cristo no le toman todo en serio. Hay algunas cosas que dicen, no, esto no es necesario, algunas cosas. En esas cosas andamos todavía. Yo me encontré con una compañera de trabajo, testiga de Jehová, y me dijo, no hay resurrección de muertos. Pero si la palabra dice que todos resucitaremos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, pero resucitaremos, dice en Daniel capítulo 12, versículo 2. Pero ¿cómo van a resucitar los del Antiguo Testamento ya hecho polvo y todas estas cosas? Y así. Le digo, no, si Dios dice, póngale la firma, y yo le firmo lo que quiera que resucitaremos. ¿Y cómo resucitarán aquellos que son quemados y echan las cenizas al mar o algo así? Vea, en Apocalipsis dice que el mar entregará lo que se ha comido, pero Dios los sacará de ahí a todos. Y no el problema que tenían los saduceos, el mismo Señor les dijo en Mateo 22, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si a mí las Escrituras no me dan luz para explicar algo, digo, echo mano del poder de Dios, que nada es imposible para Él. Y si Él lo dice, yo le creo. Eso se da porque se da. También decían en la venida de Cristo, ¿cómo lo va a ver? Todo ojo lo verá. Si unos están durmiendo, los otros están despiertos, el mundo y geográficamente es imposible, a no ser que sea por televisión o alguna cosa. Bueno, un poco de cosas. Cuando usamos más la cabeza que la Escritura, llegamos a esas conclusiones. Pero en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, el Señor dice, todo ojo lo verá cuando Él venga, aún los que le traspasaron. Y si Él dice que todo ojo lo verá, todo ojo lo va a ver.
Pero llegamos a esas conclusiones por usar más, como digo, la cabeza que las mismas escrituras. Así que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en vuestros pecados. No hemos sido perdonados ni lavados nuestros pecados. Si Él no resucitó, es lo que está hablando Pablo. Está contestándole a algunos que estaban diciendo entre vosotros que no hay resurrección de muertos, mientras Él estaba predicando que sí hay resurrección de muertos, porque Cristo resucitó. Y estas dos cosas no se pueden desligar. Así que vana es nuestra fe y aún estamos en pecado. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos los que murieron confiando y esperando en el Señor perecieron, si es que Cristo no resucitó. Tremendo. En una ocasión murió una hermana y me invitaron a mí a que hablara allá en la funeraria, hablamos y todo. Y esta mujer creo que esperaba igual que yo el rapto de la iglesia, ser arrebatados y no pasar por el camino de sombra, el valle de sombra de muerte, pasar por la muerte. Pero ya pasó. No llegó el rapto y ella murió. Ahora esperemos que cuando resucitemos ella se encuentre en una nube y no en el gran trono blanco. Así que los que murieron tienen esperanza porque Cristo también resucitó. Pero Pablo sigue diciendo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, se condenaron, se perdieron. Porque si Cristo no resucitó, los pecados de ellos todavía no han sido solucionados, el problema este. Aún están en pecado porque la clave es la resurrección. Bien, dice el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos pero dignos de lástima de todos los hombres, hablando de una cosa, una esperanza que no existe porque Cristo no resucitó. Si es que no resucitó, y la gente que escuchaba a Pablo tendrían que entender, aún el ladrón en la cruz le dice a Jesús, a Cristo el Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Confiaba en que Él resucitaría y vendría a reinar nuevamente. Y eso fue muy importante lo que Él dijo ahí. Así que dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecha. Esto es para decir un amén bien puesto. Ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que murieron, tienen esperanza ahora sí. Él se ha levantado de la tumba, venció la muerte y todo esto. Acabó con todas estas cosas. 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, esta palabrita vivificado la encuentro también en Romanos capítulo 8, versículo 9, que dice, leamos el 9 y después el 11, dice ahí, pero nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El que no tenga el Espíritu Santo está perdido. Y hemos hablado eso y decimos, ¿y cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando nos bautizamos y salimos del agua, como le sucedió a Cristo el Señor. En el mismo capítulo 8, versículo 11, dice el apóstol, porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo, dice que aquel que resucitó de los muertos a Jesús,
si es que mora en nosotros el Espíritu de Cristo, Él vivificará nuestros cuerpos mortales para resucitar también. Pero el creyente, la clave es tener el Espíritu Santo, porque ese es el que lo va a vivificar o resucitar como resucitó a Cristo, dice la palabra. Eso allí es muy importante. Vuelvo a leer en 1 Corintios 15, 21, porque por la muerte, por cuanto la muerte entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, todos resucitaremos, nos guste o no. Vamos a leer por acá algunos otros versículos. Versículo 29, vamos a coger los versículos claves. De otro modo, dice el apóstol, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos no resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Creo que algunos llegaron a entender lo que dijo Cristo el Señor en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, que dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y si ellos llegaron a estudiar y a entender lo que dijo Cristo ahí, entonces pensarían, bueno, ya algunos murieron creyendo, eran creyentes y murieron, pero no se bautizaron. Yo pienso así, y está hablando el apóstol Pedro. Y sabía que algunos se estaban bautizando por los que ya habían muerto. Dice, pero si los muertos no resucitan, es en vano que ustedes se bauticen por los muertos. Pero Cristo ha resucitado, así que esto tiene sentido y es una doctrina que está ahí tapada, y no sé. Así dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Están perdiendo el tiempo. Pero ahora les dirá, pero Cristo ha resucitado, así que tiene sentido lo que ustedes están haciendo. Versículo 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero ¿por qué yo ando con sentencia de muerte a cada lado, a cada momento? Y si los muertos no resucitan, entonces ¿para qué yo estoy haciendo todas estas cosas? Comamos y bebamos y que viva la fiesta, si no hay resurrección de muertos. Tremendo es todo el daño que puede hacer el soltar la lengua en una congregación. Versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Esas palabras ociosas que se sueltan y destruyen buenas costumbres. Gente que estaba firme en la fe, los pusieron a tambalear, que tal vez no tienen buenas bases todavía, y se dejan mover fácilmente. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Todos los que están hablando estas cosas, que no hay resurrección, que ya resucitó y que no hay resurrección de muertos ni nada de eso, estos no conocen a Dios, ni conocen las Escrituras, ni el poder de Dios tampoco. Las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Pero diga algo, a ver, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Eso me han preguntado a mí, pero aquí la Biblia dice que seremos transformados en un momento. Voy a buscarle versículos claves aquí para terminar 2 minutos que me quedan. El versículo 51.
He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En la resurrección seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán. Serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Así que, hermanos míos, versículo 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que dice que esto sería en el rapto, esto mortal se viste de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción, y ya el que resucita no puede ya más morir. Ya seremos como los ángeles, hablaba ahí en Lucas, cuando los fariseos y todo esto, y Cristo, el Señor, explicándoles todas estas cosas. Y seremos transformados. Así que cuando yo resucite, no resucitaré así como estoy. Seré otra cosa. Así que para mí no nos vamos a conocer después, y qué bueno. Porque no volveríamos a lo mismo, a hacer los reclamos y las cosas, y usted me debe o alguna... Eso sería un relajo allá. Pero todos seremos transformados y no nos conoceremos. Para mí no nos vamos a conocer. Pero el versículo 58 es clave, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él resucitó y ahorita tiene sentido todo lo que hacemos. La resurrección es lo que le da valor a esto que yo estoy haciendo y lo que usted haga por el Señor. En el templo digo, si usted recoge una basura, eso tiene sentido porque Cristo ha resucitado. Si usted sirve en la alabanza, hágale y crezca en la obra del Señor siempre, porque el trabajo ya no es en vano. Él ha resucitado. Ya no estamos en pecado, la fe se ha fortalecido, la duda se murió de hambre. Hemos confiado en Cristo y sabemos que Él resucitó. Y el versículo clave de todo lo que venimos diciendo es Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso decía, esta es la clave. Si no resucitó, perdidos estamos todos, pero ha resucitado. Resucitó para nuestra justificación es el único versículo que a mí me dice cosas importantísimas. El propósito central para mí es que ahora puedo ser justificado por medio de la fe en Cristo. Nos despedimos bendiciendo al pueblo de Israel. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde algunos de nuestros familiares se encuentran, en mi caso Colombia. Pedimos por el Ecuador, el mejor donde estamos. Y por nuestro presidente Guillermo Lasso y por sabiduría y prudencia que él pidió para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y el pueblo del Señor dijo, amén.